cambios en la composición corporal con la dieta. Y cualquier inquietud que tengan, pues estamos aquí para resolverlos. Van escribiendo sus preguntas y al finalizar vamos a dar paso para resolver esas inquietudes que quedan en el medio. Bienvenidos, estamos muy contentos de poder participar con todos ustedes con estas inquietudes, y si aún tienen más inquietudes desde el punto de vista del área de nutrición, por medio de Por Su Salud Muévase, pues estamos aquí para resolver todo lo que ustedes, todas esas inquietudes que tengan sobre el tema. Feliz día. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Manuel Aguilar, yo soy la practicante de nutrición de Indeportes con la profesora Olguita, estoy en el 10º semestre. Muchas gracias pues como al programa de Por Su Salud Muévase, pues a la profe Olga y a Indeportes como por esta oportunidad. Espero pues que les sirva mucho esta charla. Hoy vamos a hablar de las dietas que ahora están muy de moda o que escuchamos mucho en el medio, y estas cómo pueden afectar la composición corporal. Va a ser algo como muy general, porque como les dijo la profesora Olga, más adelante vamos a tocar ya más específicamente esas dietas que hoy en día están muy de moda. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, para comenzar, siempre comenzando, pues hablamos como del balance energético. ¿Qué es el balance energético? Es como ese balance que tenemos entre lo que nosotros consumimos y entre lo que nosotros gastamos. Y esto va a tener una injerencia muy importante en nuestra composición corporal. Entonces, como vemos en esta imagen, cuando hablamos de un balance energético en cero, es porque lo que estamos consumiendo, la energía que estamos recibiendo de los alimentos, es igual a lo que estamos gastando, y se va a ver evidenciado en nuestra composición corporal, como lo podemos ver en la parte de arriba de esta imagen. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, un balance energético positivo, es cuando lo que estamos consumiendo es mucho mayor a lo que estamos gastando, y esto se va a ver reflejado inmediatamente en nuestra composición corporal, como vemos en la imagen en la parte de la mitad, donde vamos a acumular más grasa y nos vamos a subir un poquito más de peso, porque la balanza está más tiradita como hacia lo que estamos consumiendo. Y por último, el balance energético negativo es cuando lo que estamos consumiendo no es suficiente para la energía que nuestro cuerpo requiere para hacer sus actividades. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestra composición corporal se va a ver como bajitos de peso, vamos a perder grasa, vamos a perder músculo. Entonces, por eso es muy importante como todos estos daticos del balance energético, para tener en cuenta eso a la hora de hacer un plan de alimentación, una dieta o hacer recomendaciones en alimentación. Ya viendo todo eso, entonces nos podemos preguntar, entonces, ¿yo qué debo comer? ¿Cierto? Entonces ahí viene la tasa metabólica basal. ¿Qué es la tasa metabólica basal? Es como toda la energía que nuestro cuerpo requiere para hacer sus actividades básicas. ¿Como cuáles? Como mantener la temperatura, la actividad de los órganos, metabolizar los alimentos, el movimiento de los músculos. Entonces, la tasa metabólica basal es como la energía mínima que necesitamos para hacer estas actividades. Ya de ahí pasamos al gasto energético, que incluye, nos incluye la tasa metabólica basal más la actividad física que nosotros estemos realizando, ya sea leve, moderada o una actividad física alta. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro requerimiento y cuál es nuestro gasto energético, podemos decir que vamos a tener un balance energético, porque sé que lo que me estoy consumiendo es lo que yo necesito para realizar todas mis actividades diarias. Entonces, ya viendo todo eso y como una pequeña introducción de todo esto, el objetivo de esta charla principalmente es como darles a ustedes esa claridad sobre los efectos que tienen varias dietas en la composición corporal. Entonces ahí nos debemos hacer una pregunta. ¿Ustedes saben qué es una dieta? Si quieren, escriben, y ahorita pues al final como que miramos ustedes qué respondieron. Con esta palabra hay como mucha controversia, porque a veces pensamos que una dieta es dejar de comer o restricción de alimentos, pero la verdad es que no es así, ¿cierto? La definición de una dieta es como la suma de toda esa energía y todos esos nutrientes que nosotros ingerimos por medio de los alimentos
o de las bebidas, y que también lo podemos llamar, por ejemplo, plan de alimentación, recomendaciones de alimentación. Entonces, quitarnos como ese tabú de que una dieta necesariamente es una restricción de alimentos. Acá hay 3 puntos claves, que es la calidad, la cantidad y el momento adecuado, ¿cierto? Entonces, para realizar una dieta necesitamos alimentos de calidad, que no solo nos aporten calorías vacías, sino que nos aporten los nutrientes necesarios para fortalecer nuestra salud. Cuando hablamos de cantidad, es en porciones adecuadas según nuestras necesidades y nuestro requerimiento. Y cuando hablamos del momento, pues es muy importante saber en qué momento debo hacer mis tiempos de comida y no comer a deshoras o en cualquier momento del día, sino como llevar un horario de mis comidas del día. Entonces acá es súper importante que ustedes tengan en cuenta que, como vemos en las imágenes, un plato vacío no significa dieta, o sea, dejar de comer no significa hacer dieta, pero tampoco es el extremo de decir me voy a comer todo lo que se me aparezca, ¿cierto? Como vemos en la imagen de arriba, una dieta necesita de estos 3 factores: calidad, cantidad y momento, que tenga todos los grupos de alimentos en su plato, porque necesitamos de todo, necesitamos carbohidratos, necesitamos proteínas, necesitamos grasas para tener como un hábito de vida saludable. Entonces, tener muy en cuenta esto y quitarnos la palabra restricción como del vocabulario. Ya acá les quería hacer pues como énfasis en estas características que se deben tener en cuenta para tener una alimentación saludable. Muchas veces creemos que tener una alimentación saludable es comer necesariamente alimentos, como dicen, fit, ¿cierto? Pero no es así. Nosotros podemos tener una alimentación saludable con los alimentos que tenemos en nuestra casa, que siempre hemos comido. ¿En qué se debe tener cuidado? En esos 6 aspectos que vemos acá. Entonces es una alimentación completa, una alimentación variada, suficiente, equilibrada, adecuada e inocua. Cuando hablamos de una alimentación completa es que incluimos todos los grupos de alimentos porque necesitamos de todos. Entonces incluimos lácteos, incluimos harinas, incluimos grasas, incluimos leguminosas, vegetales, frutas, o sea, de todo. No es solo comer carne y ensalada. ¿Por qué? Porque necesitamos de todos los grupos de alimentos para tener una alimentación saludable. Cuando hablamos de una alimentación variada, es incluir en nuestros platos diferentes alimentos, porque muchas veces nos casamos solo con una preparación. Entonces, yo como solo pollo con ensalada, no, o sea, hay muchas opciones y de eso se trata, de que sea una alimentación variada, de que yo todos los días incluya un alimento diferente para poder tener una alimentación saludable y no aburrirme de siempre comer lo mismo. Cuando hablamos de una alimentación suficiente, entonces estamos hablando de porciones y de cantidades adecuadas según mi requerimiento. Equilibrada es que en nuestro plato haya como un equilibrio entre lo que yo estoy consumiendo. Entonces, que estén los vegetales, que estén las harinas, que estén las proteínas. Y cuando hablamos de adecuado, y esto es como un término súper importante, es que se adapte a las necesidades de cada persona, tanto en lo económico, en lo cultural, en lo social, porque no podemos pretender que todo el mundo consuma lo mismo, ¿cierto? Porque somos personas muy diferentes, tenemos culturas muy diferentes y lo que nos rodea también es muy diferente. Entonces, a eso se refiere la palabra adecuada. E inocua, pues que sea preparada pues como con salubridad para evitar pues a futuro enfermedades. Entonces ya ahí viene pues como algo importante, y es, en el medio hay miles de dietas, muchísimas dietas que vemos en internet, que vemos en las redes sociales, que nos dicen los amigos, pero en realidad no nos sentamos a mirar la evidencia científica, ¿cierto? Y saber estas dietas realmente cómo se hacen, qué función tienen, qué objetivos tienen, y nos crea muchísima confusión. Entonces, esa es la idea de esta charla. Vamos a hablar principalmente de dieta cetogénica, de dieta baja en carbohidratos, de dieta baja en energía, de dieta baja en grasa, de ayuno intermitente y de la dieta paleo. Como les dije ahorita, las voy a tocar muy general porque en las próximas charlas van a ahondar mucho más en el tema. Igual las preguntas que vayan teniendo las pueden hacer en el chat y al final las respondemos.
Bueno, pero antes de empezar a hablar como de todas las dietas, entonces hay algo súper importante que es la composición corporal. Entonces, la composición corporal nos ayuda a clasificar a las personas con su porcentaje de músculo, su porcentaje de grasa, su porcentaje de hueso, de proteínas, de minerales, de agua. Entonces, por medio de estas es que podemos evaluar a una persona y saber cómo está su composición. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, tenemos a dos personas que miden lo mismo, pesan lo mismo y tienen el mismo índice de masa corporal. Sin embargo, evidentemente no tienen la misma composición corporal a pesar de que pesen lo mismo y tengan el mismo IMC. ¿Y eso en qué radica? En que la persona de izquierda pues tiene este peso a expensas de masa muscular y que la otra persona tiene este peso a expensas de grasa, ¿cierto? Entonces muchas veces nos confundimos con eso y creemos que el peso nos está dando como algo súper acertado sobre la composición corporal, pero hay que ir un poquito más allá y ver ese peso de qué está compuesto. Entonces, por ejemplo, acá radica mucho algo súper importante que es el índice de masa corporal. Si bien el índice de masa corporal nos clasifica a las personas en delgadez, adecuado, sobrepeso, obesidad, no nos da esa clasificación de su composición corporal, no está discriminando su composición corporal, simplemente nos está dando esa relación entre el peso y la talla de una persona. Entonces, ahí viene la importancia y ahí radica todo lo que necesitamos de los métodos que son más comunes para evaluar la composición corporal. Entonces tenemos, por ejemplo, la bioimpedancia, que son las dos imágenes que vemos acá en la parte de arriba, que ponemos los pies pues como en la pesa y luego agarramos el controlcito en las manos. ¿Qué hace la bioimpedancia? Por medio de corrientes eléctricas que pasan como por todo el cuerpo, nos da esa composición corporal. Otro método que también se usa mucho, los nutricionistas, los médicos, es los pliegues cutáneos, que es con este adipómetro que vemos acá, que se toman los pliegues de grasa y por medio de fórmulas pues ya estandarizadas también se hace como esta composición corporal. Y ya por último, por ejemplo, el perímetro de cintura no nos mide la composición corporal, pero nos ayuda de alguna forma a ver esa acumulación de grasa que tenemos en el abdomen y a clasificarnos un riesgo cardiovascular o no. Normalmente hay muchísimos métodos para evaluar la composición corporal, pero estos son los más comunes. ¿Por qué? Porque son los menos costosos, los más fáciles de usar y los que están a más alcance para las personas. Bueno, ya entonces voy a empezar a hablar de cada una de las dietas. Entonces empezamos con la dieta baja en energía o la dieta pues baja en calorías, hipocalórica, la podemos escuchar pues como de todas esas formas. ¿Cuál es el objetivo de esta dieta? Es inducir una pérdida rápida de peso. Entonces se pierde entre 1 y 2.5 kilos a la semana. ¿Y cuál es la idea? Conservar la mayor cantidad de masa magra en las personas. Se puede clasificar en dos: dietas bajas en energía y dietas muy bajas en energía. Las dietas bajas en energía van de 800 a 1200 kilocalorías al día y las dietas muy bajas en energía van de 400 son líquidas y son vendidas comercialmente y se usan como para fines muy específicos. No es que se usen en una persona normal que quiere bajar de peso, sino que tiene usos muy específicos y hay que tener mucho cuidado con ella. El aporte de esta dieta, entonces, normalmente proteína, entre 70 y 100 gramos al día de proteína. Grasas, 15 gramos al día. Ustedes ahí dirán, ¿por qué la grasa se ve tan poquito sabiendo que de proteínas y carbohidratos tenemos tanto? Hay que recordar que 1 gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo de proteína o 1 gramo de carbohidratos nos aportan 4 kilocalorías, ¿cierto? Entonces los gramos que podemos consumir evidentemente van a ser más poquitos de las grasas que de los otros nutrientes. Entonces, por ejemplo, en las proteínas que tenemos de 70 a 100 gramos, tenemos el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo, las leguminosas, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos.
los huevos, tenemos muchas opciones y no nos tenemos que casar siempre con un mismo alimento. En las grasas, que son 15 gramos al día, tenemos, por ejemplo, el aguacate. Ahí hay una claridad súper importante, que muchas personas creemos que el aguacate es una verdura, pero por su alto aporte de ácidos grasos de buena calidad, se considera una grasa. Las almendras, el aceite de coco también, que aunque últimamente se ha visto como algo saludable, se debe tener en cuenta que es una grasa, ¿cierto? Y al ser una grasa, igual nos va a aportar calorías. Y ya los carbohidratos, que no son solo las harinas, los arroces, los panes, sino que también las frutas nos aportan carbohidratos y nos aportan azúcares, las verduras nos aportan carbohidratos. Entonces se debe tener mucho cuidado con las porciones que comemos de los alimentos para poder cumplir ese requerimiento. Acá se debe tener mucho cuidado, y es que normalmente, por ejemplo, este tipo de dietas, cuando tienen mucha restricción calórica, tienden a ser más exitosas a futuro. ¿Por qué? Porque se van a ver los cambios más rápido y las personas pues van a estar como más contentas con sus resultados. Sin embargo, cuando son dietas muy hipocalóricas, a largo plazo, hablemos de un año, pueden existir efectos adversos como por ejemplo intolerancia al frío, dolores de cabeza, mareos, porque no le estamos dando al cuerpo los nutrientes que él necesita. Entonces, son buenas, pero se debe tener muy en cuenta el tiempo en que lo voy a realizar, cuánto tiempo me voy a demorar y qué objetivo quiero cumplir con ella. Ya hablando entonces de las dietas bajas en grasas, entonces se dicen que proporcionan entre un 20 y un 35% total de grasas en la dieta. Entonces, de mi requerimiento, que me aporten grasas el 20 al 35%. Con esta dieta, ¿qué se dice? Que varios ensayos han mostrado que reducir esta proporción de grasas en la dieta, en comparación con una ingesta habitual, una persona que consume los alimentos normales, reduce constantemente el peso corporal, la grasa corporal y la circunferencia de cintura. Y esto también se da porque al haber una reducción de calorías en el tiempo, pues vamos a tener una reducción de todos estos indicadores. Ya hablando de las dietas bajas en carbohidratos, entonces son dietas que tienen un consumo inferior al 45% del valor calórico total. Entonces, de mi requerimiento, el 45% o menos lo voy a atribuir a los carbohidratos. O también se puede decir que son menos de 200 gramos de carbohidratos al día o entre 50 y 150 gramos de carbohidratos. ¿Esto a qué se traduce? A que en el día nos podemos comer entre 2 y 3 harinas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que las frutas también nos aportan carbohidratos y azúcares, que los vegetales también nos aportan carbohidratos. Entonces, teniendo muy en cuenta siempre eso, que no es solo la harina, que todos conocemos que es el arroz, la papa, el pan, sino que todos los alimentos de alguna manera nos están aportando carbohidratos y azúcares. ¿Qué se ha visto con esta dieta? Que sí logra reducir de alguna manera esa masa magra y el peso corporal. Sin embargo, algunos autores dicen que esto se podría dar principalmente no tanto por la reducción de carbohidratos, sino porque al reducir los carbohidratos estamos aumentando el consumo de proteína. Entonces, que los cambios en la composición corporal de este tipo de dietas se pueden estar dando más que todo por el aumento de las proteínas y por la pequeña disminución en el consumo de carbohidratos. Ya hablando de las dietas cetogénicas, que son dietas que ahora están súper famosas, que las escuchamos en todos lados, pero que muchas veces no sabemos en sí cuál es su objetivo y a qué se refieren y en qué se traduce en términos de alimentos. Entonces, estas dietas son en las que consumimos una cantidad mínima de carbohidratos. Acá podemos ver máximo 50 gramos, o sea, no pueden ser más de 50 gramos, o sea, un carbohidrato al día, una harina al día. Proteínas no se tocan, siguen igual, que es una recomendación entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Entonces, cojo el 1.5, lo multiplico por mi peso y ese es mi requerimiento de proteínas. Y un consumo de grasas muy elevado, más elevado de lo normal, que es más o menos del 60 al 80% del valor calórico total
de mi requerimiento, ¿cierto? Entonces eso es muy importante saberlo y no hacerla por hacerla, saber cuál es mi objetivo y no buscar, por ejemplo, en internet cómo se hace, porque para esto necesitan acompañamiento de profesionales y que sepan de este tipo de dietas. Entonces, en este tipo de dietas, estudios han mostrado que el mayor contenido de proteínas es lo mismo que les dije con la dieta baja en carbohidratos. Entonces, que el mayor contenido de proteínas de las dietas bajas en carbohidratos era el factor que promovía una mayor pérdida de peso durante condiciones bajas en calorías controladas. Entonces, es lo mismo. Como disminuimos el aporte, por ejemplo, de carbohidratos y aumentamos el aporte de proteínas, esto también nos está ayudando a que esa composición corporal mejore, pero siempre estando bajo los estándares y los gramos recomendados en este tipo de dietas. Ya hablando de las dietas ricas en proteínas, entonces se definen como dietas que tienen un consumo mayor al 25% de la energía total, entonces de mi requerimiento más o menos consumir el 25% en proteínas, que sería más o menos la recomendación entre 1.2 y 1.6 gramos por kilogramo, ¿cierto? En las proteínas tenemos, como ya les había dicho, los pescados, las carnes, el pollo, las leguminosas, los frutos secos también, el huevo. Y acá tener muy en cuenta que la proteína es el macronutriente más saciante, ¿cierto? Entonces muchas veces no necesitamos mucha cantidad de proteína para sentirnos llenitos y sentirnos saciados. Acá es súper importante algo que se encuentra en los estudios y en lo que de pronto fallamos mucho, y es que en un estudio donde se le dio a un grupo de personas 4.4 gramos por kilogramo de proteína y a otro grupo de personas 1.8 gramos por kilogramo de proteína, no se encontraron diferencias significativas en su composición corporal. Entonces muchas veces creemos que dar una cantidad gigante de proteínas va a ser mejor, pero si estamos dentro de las recomendaciones, si damos un buen aporte, podemos lograr ese cambio en la composición corporal y aparte no hacemos daño en indicadores, por ejemplo, renales, más adelante, ¿cierto? Entonces muchas veces las cantidades tan grandes de proteína no son tan buenas y miren que no va a tener mucha significancia cuando lo comparamos con un aporte bueno de 1.8 gramos por kilogramo. Ya el ayuno intermitente, que también es un tema en el que encontramos muchísimas cosas, está súper de moda, todo el mundo lo hace, pero realmente hay que ir más allá y saber por qué se hace, cómo se hace y cuáles son las características. Entonces, en el ayuno intermitente encontramos 3 tipos principalmente. Entonces tenemos el ayuno de días alternos, este es el que más se ha estudiado. Entonces es un periodo de ayuno de 24 horas alternado con un periodo de alimentación de 24 horas. Acá es importante hacer una claridad y es que no se produce una ingesta compensatoria en los días de alimentación. O sea, yo hoy dejé de comer, mañana como y no es que yo voy a comer el doble porque ayer no comí nada, sino que me como mi requerimiento diario normal, ¿cierto? De ahí pasamos al ayuno de días completos, que son 1 o 2 periodos de 24 horas a la semana de ayuno. Sin embargo, a diferencia del primero, no implica necesariamente que los días de ayuno sea un consumo cero de calorías, ¿cierto? Entonces, como que pueden consumir ciertas cosas, pero no implica ayuno cero esas 24 horas. Y por último, la alimentación con restricción de tiempo, que normalmente encontramos, esta es la más común, la que la gente más hace, la que más vemos en internet, que son periodos de ayuno de 16 horas y 8 horas consumiendo alimentos, y periodos de ayuno de 20 horas y 4 horas comiendo alimentos. Acá hay que hacer una claridad y es que no significa que si tú dejaste de comer 16 horas, las siguientes 8 horas vas a comer todo lo que no te comiste, ¿cierto? Porque ahí no nos va a servir este tipo de ayuno, ¿cierto? Entonces, por eso siempre necesitamos como un acompañamiento de un profesional que nos esté guiando cómo hacer las cosas. ¿Qué se ha encontrado en esta alimentación con restricción de tiempo? La más común es la del Ramadán, que no sé si la han escuchado,
que hacen ayunos con restricción de tiempo como por un mes. Esa es como la más estudiada hasta el momento porque todavía es como un tipo de dieta que está en investigación y hay muchos resultados mixtos, unos que dicen que sí sirven, otros que dicen que no sirven. Entonces todavía hay muchas investigaciones pues como sobre este tema. ¿Qué se ha encontrado con esta alimentación con restricción de tiempo? Que sí ayuda a la disminución de la masa grasa, pero también de la masa magra, ¿cierto? Entonces ahí se debe tener cuidado y saber según mis necesidades cuál plan de alimentación, qué recomendaciones o qué dieta voy a tomar para cubrir mis necesidades. Y ya la dieta paleo, que esta, no sé si la escuchan mucho, pero sé que sí sale mucho en internet de qué se trata. Esto es una dieta como más cultural, no tanto como para la composición corporal, sino más cultural, más de volver a los ancestros, a las personas pues como que comenzaron hace más de 2.5 millones de años. Entonces, ¿qué hacen? Incluyen en su alimentación más que todo carnes, proteínas, vegetales, alimentos que en ese tiempo se podían hacer por medio de la caza y de la recolección. Y limitan los alimentos que empezaron a salir en apogeo durante la época de la agricultura. Entonces son los lácteos, las legumbres, los granos, pero como les digo, es una dieta más cultural, que las personas lo hacen más como por volver a sus ancestros, más no como por una composición corporal. Acá es algo súper importante y son unos tipsitos como para realizar un plan de alimentación de manera adecuada, ¿cierto? Es súper importante tener una fecha de inicio y una fecha de finalización, saber cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero lograr con esta dieta y con cuál dieta. ¿Por qué? Porque en este tema es muy importante individualizar, porque lo que me sirve a mí probablemente no te sirva a ti y lo que te sirva a ti probablemente no me sirva a mí, ¿cierto? Entonces, saber qué es lo que yo necesito, cuáles son los objetivos que yo quiero, cuáles son las necesidades que yo quiero y tener una fecha de inicio y finalización. Además, ¿por qué? Es muy importante esto porque estar siempre con restricciones en la alimentación aumenta el ahorro de calorías, o sea, tu cuerpo se va adaptando a esto y con el tiempo es cuando las personas dicen, ves que me siento estancado o ya no estoy perdiendo peso, claro, porque llevan muchísimo tiempo con una misma dieta y lo que hace el cuerpo es adaptarse a esto, ahorrar calorías y ya no va a generar los cambios de composición corporal que debería generar, ¿cierto? Entonces, siempre que empecemos un plan de alimentación, una dieta, es súper importante tener un objetivo claro, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Otra cosa súper importante es el ejercicio físico diario, ¿cierto? Si no hacemos ejercicio, esa composición corporal solo con alimentación va a ser muy difícil que cambie. Entonces es muy importante ejercitarnos, hacer ejercicio físico diario. Además, que se vuelve parte de nuestra vida, entonces es un hábito de vida saludable, tenemos una vida saludable en todos los sentidos, porque cuando hablamos de vida saludable no es solo la alimentación, sino que también tiene que ver el entorno social, la actividad física, entonces por eso juega un papel súper importante. Además, que cuando empezamos a hacer ejercicio físico, nuestro gasto energético aumenta, ¿cierto? Y eso es lo que hace que empecemos a generar esos cambios de la composición corporal. Y ya pues la alimentación saludable, que es súper importante, pues es de lo que hemos venido hablando todo este tiempo, con alimentos saludables normales. ¿Qué quiere decir esto? Dejar atrás todos los alimentos procesados, las bebidas azucaradas que solo nos aportan calorías vacías porque nutrientes muy poquito, pero están llenas de calorías. Los alimentos empaquetados, los alimentos procesados. Entonces, llevar una alimentación saludable con los alimentos que normalmente tenemos en casa y lo más natural posible. Los plátanos, los bananos, el maíz, las carnes, el arroz. Entonces tratar como de volver a eso, a llevar una alimentación saludable con alimentos saludables normales. También por lo que les decía ahorita. Muchas veces pensamos que una alimentación saludable es simplemente consumir alimentos fit o alimentos con endulzante y no es eso, ¿cierto? Es saber qué consumir, qué porciones consumir y siempre acompañada de un profesional. Ya, bueno, como grandes conclusiones, entonces existen muchísimas dietas como pudimos ver y hay muchísimas más dietas en el mercado. Por eso es importante que los profesionales del área de la salud, los médicos, los investigadores, los atletas,
y las personas pues del común tengan como una comprensión de estas afirmaciones frente a esa evidencia y no se dejen llevar siempre por lo que dice en internet, por lo que dice en esta red social, por lo que me dijo el amigo, sino que siempre tener como esa visión clara de ir más allá, consultar un poquito más allá y mirar esta dieta o este plan de alimentación, qué evidencias tiene. Las dietas que están enfocadas principalmente en la pérdida de masa grasa operan bajo el mecanismo de un déficit calórico sostenido. ¿Cómo así? Si quiero perder grasa, lo que necesito es bajar mi consumo de calorías sostenido en el tiempo para poder generar esos cambios en la composición corporal. Se dice más o menos que a partir de 4 semanas, tú empiezas la dieta hoy, a partir de 4 semanas es que se empiezan a ver esos cambios en la composición corporal. Entonces, muchas veces empezamos dietas o planes de alimentación y son pesándose todos los días, se quieren tomar medidas todos los días y no, o sea, no van a encontrar resultados en ese momento, ¿cierto? Porque a partir de 4 semanas es que el cuerpo se empieza a adaptar y empieza a hacer todos esos cambios de composición corporal que queremos lograr con la alimentación y el ejercicio. Bueno, la alimentación con restricción de tiempo, que es básicamente el ayuno intermitente por horas, combinada con un entrenamiento, es un área que todavía está en investigación y encontramos resultados mixtos. Así como acá podemos encontrar que sí nos ayuda a bajar grasa y aumentar masa muscular, acá podemos encontrar que no tiene ningún efecto en la composición corporal. Entonces todavía es como un área muy emergente que necesita muchas más investigaciones como para saber cuál es la opinión pues grande sobre este tipo de dietas. Además, es probable que las dietas centradas para la ganancia de masa magra se optimicen mediante un excedente calórico, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ganar masa muscular, lo que necesito principalmente es generar ese excedente calórico. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta con qué genero ese excedente calórico. ¿Con qué tipos de alimentos debo generar ese excedente calórico? No solo son azúcares, no solo son carbohidratos, necesito un buen aporte de proteína, necesito un buen aporte de todos los grupos de alimentos y siempre vigilado y supervisado por un profesional, un nutricionista que te ayude a saber cuál es su requerimiento, qué es lo que tú necesitas y qué es lo que tienes que comer para tus necesidades. Como les decía ahorita, es súper importante individualizar. No todo le sirve a todo el mundo y eso es precisamente el trabajo de los profesionales de la salud, saber qué es lo que te sirve a ti y explicarte cómo lo debes hacer de manera adecuada, ¿cierto? Entonces la vigilancia es súper importante en todo este tipo de dietas. Bueno, también hay una amplia gama de enfoques dietéticos que pueden ser igualmente efectivos para mejorar la composición corporal y esto permite flexibilidad con el diseño del programa. Volvemos a lo mismo. Tenemos muchas dietas para escoger, ¿cierto? Y esto nos permite ser mucho más flexibles a la hora de mandar un plan de alimentación. ¿Qué necesito? Saber para ti cuál es la que sirve, cuál es la que se adapta a tus necesidades y cuál es la que se adapta a tus objetivos. Y por último, pues y no menos importante, la alimentación, es muy importante la alimentación basada en buenos hábitos versus el ejercicio. O sea, cuando tenemos todo esto completo, sin alimentación y con ejercicio no hacemos nada, pero con alimentación y sin ejercicio tampoco hacemos nada, ¿cierto? Entonces todo esto hace parte como de un hábito de vida saludable que deberíamos tener, ¿cierto? Porque en un futuro es que vamos a ver las consecuencias. Entonces como que la conclusión grande es una alimentación basada en buenos hábitos y ejercicio constante. Esto sería todo. Ya vamos a pasar entonces a las preguntas. Muchas gracias por escucharme. Voy a responder todas las preguntas pues como que pueda en este momento. Bueno, la dinámica de las preguntas es que la idea, el que quiera, las escribe ahí en el chat. Ahí van a encontrar también el link para que diligencien la asistencia. Entonces nos van escribiendo ahí las preguntas o levantan la manita para darles la posibilidad de que hagan las preguntas las personas que tengan inquietudes.
Bueno, por acá tenemos la manito levantada de Alexander Osorio. Entonces, dale, Alexander. Ya puedes prender el micrófono, Alexander. Sí, buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Te hablo desde el municipio de Caramanta, muy atentos en la charla. Excelente, excelente esto. Muchas Entonces, mi gracias. pregunta es la siguiente. Cuando hacemos ejercicio y se abre la ventana metabólica, ¿qué podemos consumir o qué es lo más recomendable? Pues eso depende mucho del ejercicio, ¿cierto? Pero lo más recomendable, digamos, cuando terminamos el ejercicio, comer proteína, algo poquitico de carbohidratos como para mejorar esas reservas de glucógeno. Igual, depende mucho del objetivo que tú tengas. Si tú quieres subir masa muscular, es esto. Si tú quieres bajar grasa, es eso. Entonces depende mucho como de ese objetivo y por eso yo les digo que es muy importante como el acompañamiento de un profesional y que sepa del tema porque se adapta mucho a sus necesidades. No hay algo general para las personas, sino que depende de tus necesidades y del objetivo que tú quieras lograr. Entonces ya se mira qué se puede consumir justo después de terminar ese ejercicio físico. Ah, bueno, ok, sí, muchas gracias. Pero entonces en ese caso, es listo, uno busca subir masa muscular, listo, puede consumir pues muchas cosas, pero cuando alguien va precisamente para bajar y eso y abre su ventana metabólica, o sea, le da mucha hambre, entonces digamos que ahí el consumo para estas personas sería mucho más mínimo a lo que requiere otra persona que sí quiere aumentar. Sí, Estamos de sí, acuerdo. el consumo total de calorías sería menor, o sea, se haría una dieta hipocalórica. Importante también mirar el consumo de proteína. Lo que se recomienda es como que haya un consumo de proteína, un buen consumo de proteína en todos los tiempos de comida y ya mirar según su requerimiento cuánto se le va a bajar para que haga una dieta hipocalórica y poder generar esos cambios de la composición corporal. Ah, ok, te agradezco mucho. Muy amable y A vamos a usted, seguir. muchas gracias. Ok. Voy a leer algunas preguntitas del chat. Entonces, ¿qué de cierto hay al comer tarde en la noche? Pues yo supongo que me está preguntando que si es malo comer tarde en la noche. Pues la idea es comer más o menos 1 horita y media, 2 horitas antes de acostarte, también porque tu cuerpo necesita hacer como todo este proceso de metabolizar los alimentos, pues y cuando nos acostamos no lo va a hacer de la mejor manera, ¿cierto? Pero no es que tú digas después de las 7 no puedo comer, depende mucho de la hora que tú te acuestes, igual el sueño juega un papel súper importante también en todos estos cambios de composición corporal, entonces dormir las horas adecuadas, ¿cierto? Entonces, tarde depende de a qué hora se acueste la persona, pero una comida se puede hacer entre 7, 8, 8 y media si tú te acuestas tipo 10, 10 y media de la noche. Acá hay otra pregunta que dice, ¿quiénes pueden realizar dietas intermitentes? Ese tema lo van a tocar más en las próximas sesiones, pues como de charlas. Sin embargo, por ejemplo, en las dietas intermitentes se debe mirar mucho las personas que sufren de gastritis, las personas que sufren de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto tiempo sin consumir alimentos les empieza a afectar un poquito más esas cosas que ellos ya tienen desarrolladas. Entonces no son para todo el mundo, entonces se debe mirar como esa tolerancia. Sin embargo, esas preguntitas yo creo que las van a aclarar mejor en las próximas charlas que van a hablar de ayuno intermitente y de dieta cetogénica. Por acá hay otra que dice, ¿qué tan saludable es que nuestros deportistas tomen agua al clima y no fría? No, pues eso no tiene pues como nada que ver, se la pueden tomar al clima o fría, no tienen pues como ninguna injerencia ahí en la composición corporal y en nada. Ah, bueno, por acá me retroalimentan que, por ejemplo, el agua fría, los deportistas la asimilan mucho más rápido, ¿cierto? Entonces, de pronto ahí tiene algo que ver, pero no congelada. Entonces, si es fría, pues podría ser interesante que se la tome.
Le abrimos el micrófono. Sale agua limpia. Sale agua limpia. Ya puedes hablar, puedes abrir tu micrófono y hablar para hacer la pregunta. Muy bueno, del municipio de Chigoró, mi nombre es Marco Antonio Gordon Garcés. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, Esta gracias. pregunta se debe. Hay muchas personas que por cuestión laboral no desayunan ni almuerzan y comen una sola comida al día y en vez de lo contrario, lo que hacen es engordarse más. ¿A qué se debe? O no sé, porque conozco personas que tienen ese problema. Sí, miren, eso tiene mucha razón de ser. El desayuno es la comida más importante del día, ¿cierto? Es como esa energía principal que le damos al cuerpo para empezar el día. Cuando las personas comen una vez al día, por eso yo les decía al principio que muchas veces comer menos no es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas solo comen una vez al día y el cuerpo es súper inteligente. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Decir, bueno, él no me está dando comida, entonces todo lo que me dé yo lo voy a empezar a acumular, ¿cierto? Porque el cuerpo necesita energía y esa energía, ¿quién se la da? Los alimentos. Entonces, cuando solo comemos una vez al día, no vamos a rebajar, sino que lo que vamos a hacer es que el cuerpo va a empezar a acumular todos esos alimentos que yo le estoy dando para poder tener energía para hacer todas las labores del día. Entonces, ¿qué es lo importante? O sea, comer tu desayuno, comer tu media mañana, así sean pequeñas porciones, comer tu almuerzo, media tarde y comida, porque esto nos va a ayudar mucho a que el metabolismo como que mejore en todo ese proceso de digestión de los alimentos. Pero cuando comemos menos, evidentemente no vamos a bajar de peso y menos si comemos una sola comida al día, porque el cuerpo lo que va a hacer es guardar todo en formita de grasa para poder tener energía para hacer las actividades diarias. Entonces, ahí esa es la explicación a eso que tú me dices y por eso es que no bajan de peso. Ok, muchas gracias. Andrés Alzate, con muchísimo gusto. Andrés Alzate, puedes prender el micrófono ya, yo creo. Sí, ya puedes prender tu micrófono. Andrés, puedes prender tu micrófono. Andrés. Ah, bueno, entonces voy a seguir en el chat. Voy a ver dónde iba. Denme un segundito. Buenos días. El consumo de pan puede aumentar significativamente el peso corporal, engordar. Yo les hablé mucho como de las porciones y de las cantidades adecuadas. Acuérdense que para hacer una dieta, un pilar súper importante es la calidad y la cantidad. Necesitamos de todos los alimentos y de todos los nutrientes para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces, no es que digamos que un alimento nos engorde, que el pan engorda, que el arroz engorda, que las pastas engordan. No es eso. Cuando consumimos las porciones adecuadas, de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestro requerimiento, no nos vamos a engordar, ¿cierto? Y por eso siempre tiene que ser guiado por un nutricionista, porque un nutricionista te va a decir, te puedes comer tantas porciones de harinas y ya tú sabes que una taja de pan es una porción de harina y que no te vas a comer 5 porciones de pan, ¿cierto? Entonces es como eso, es jugar mucho con las cantidades y las porciones adecuadas de los alimentos y no catalogarnos como que nos engordan o no nos engordan, porque en realidad no es así. Lo importante en un plan de alimentación y lo que juega como un papel fundamental son las cantidades y las porciones que nos comemos. Bueno, la otra. En el método 16.8 de la dieta intermitente, ¿qué alimentos se pueden consumir durante las 8 horas de alimentación? Eso lo van a hablar en la próxima charla. No se los voy a responder porque entonces dejaría sin tema la próxima charla. Entonces, súper pendientes de la próxima y allá pueden hacer esa pregunta. Buen día. Una persona que ha tenido una patología como gastritis, ¿cómo la abordamos? Bueno, estos ya son como patologías más clínicas que pues se tiene que mirar por qué es esta gastritis, qué se la desencadena, pero así a grandes rasgos, por ejemplo, alimentos cítricos, tratar de no, porque eso hace que nos dé mayor acidez.
los tiempos de comida que no sean muy largos, ¿cierto? Porque cuando son tiempos de comida súper largos, tipo una persona que desayuna a las 6 de la mañana y va y almuerza a las 3 de la tarde, la gastritis se le va a disparar. Entonces, tratar de estar comiendo cada 2 horas y media alimentos, así sean en pequeñas porciones, para ayudar a que pues no haya acidificación y porciones pequeñas, o sea, no es que te vas a comer de media mañana un almuerzo y al almuerzo otro almuerzo, sino pequeñas porciones como para ayudar al organismo a ir mejorando esa gastritis. Buen día, te pregunto, si quiero perder peso y hago ejercicio en la noche, ¿qué recomiendas comer? Depende de la hora, depende del ejercicio que tú hagas, ¿cierto? Cuántas horas haces de ejercicio, a qué horas llegas a tu casa. Entonces, hay muchas variables, pero normalmente tratar de comer siempre proteína después del ejercicio y depende de tu objetivo también, ¿cierto? Entonces, ya es como algo muy tuyo, muy de necesidades tuyas que no se da como con recomendaciones generales. Buenos días. Para uno bajar de peso rápido, ¿cuáles son los alimentos considerables para consumir? Lo mismo que les dije, les respondí hace 2 preguntas. Depende de tu requerimiento, de tus necesidades y de las porciones y las cantidades de alimentos que debes consumir. No hay un alimento que te diga que vas a bajar de peso. Es importante también que sepan que hay alimentos con alta densidad calórica. ¿Qué significa? Que en una porción pequeña tienen muchísimas calorías, o alimentos con alta densidad de nutrientes, que son alimentos que en porciones buenas tienen pocas calorías y mucho aporte de nutrientes, ¿cierto? Entonces es muy importante que visites un profesional y que de acuerdo a tu requerimiento te dé las cantidades y las porciones de alimentos que debes consumir. No nos podemos casar como con alimentos que digan es que me hace bajar de peso, porque nos estaríamos diciendo mentiras. Entonces siempre buscar como ese apoyo e individualizar según tu caso. Bueno, ¿qué tan cierto es que el agua sirve para bajar de peso? Pues el agua nos ayuda como en todos los procesos de digestión, nos hidrata, nos mantiene pues como saludables, pero no es que si tú tomes agua vas a bajar de peso, porque bajar de peso es un conjunto de muchas cosas: alimentación, ejercicio, hidratación, tu entorno físico, tu entorno social, tu entorno mental. Entonces no es que el agua nos haga bajar de peso, es muy importante para llevar un hábito de vida saludable, pero hay muchos más factores que inciden como en esto. Buen día, soy Gladys Arias de Chigorodó. Mi pregunta es, cuando uno hace ejercicio, ¿cuál es la alimentación adecuada? Bueno, es lo mismo que les he dicho como en todo el proceso, siempre buscar una asesoría. Buenos días, ¿cómo se debe manejar la ansiedad al dulce o a comer todo el tiempo? Muchas gracias. Bueno, eso es importante porque muchas personas manejamos mucha ansiedad por el dulce, pero entonces, ¿qué se puede hacer? Tratar de tener opciones de alimentos que no tengan tantas calorías y que nos bajen un poquito esa ansiedad. Es muy importante que sepan que hay un hambre emocional y un hambre pues real, ¿cierto? Entonces muchas veces esas ansiedades son hambre emocional, ¿cierto? Que tú ni siquiera tienes hambre y eres pensando quiero comer, quiero comer, quiero comer. Entonces es muy importante aprender a manejar eso. También que sirve mucho comer seguido porciones pequeñas de alimentos para no dejar que al cuerpo le dé mucha hambre, porque cuando dejamos que nos dé mucha hambre es cuando nos decimos quiero un dulce, quiero un helado, quiero algo así pues como súper grande. Entonces tratar de comer porciones pequeñas seguido cada 2 horas, 3 horas, para minimizar como esas hambres así abismales que le dan a uno y que le disparan mucho la ansiedad, y saber reconocer cuándo de verdad tengo hambre y cuándo no es hambre y es más una hambre emocional. El nombre mío es Manuel Aguilar, estudiante de nutrición. Bueno, buenos días. ¿Me puedes aclarar la diferencia entre la dieta low carb o baja en carbohidratos y la dieta cetogénica? Gracias, sí. No sé si se acuerdan que yo les puse los gramos que aportaba cada una de las dietas. Entonces, cuando nos vamos a la dieta baja en carbohidratos, nos decía un consumo por debajo del 45% del valor calórico total, o un consumo menor a 200 gramos de carbohidratos, o entre 50 y 150 gramos de carbohidratos. La dieta cetogénica nos habla de menos
de 50 gramos de carbohidratos. Ahí radica la diferencia grande y en el aporte de grasa, ¿cierto? Porque en la dieta cetogénica recibimos entre un 60 y un 80% de las grasas del valor calórico total. Pero básicamente es en los carbohidratos. Cuando hablamos de cetogénica es menos de 50 gramos de carbohidratos al día, entonces por decir una harina al día, y cuando hablamos de una dieta baja en carbohidratos es entre 50 y 150 gramos de carbohidratos al día, que estamos hablando entre 2 y 3 carbohidratos en el día, o 3 harinas. Bueno, buenos días, soy adicta a la avena. ¿Qué hay de cierto que uno tiene que lavar la avena por lo que tiene mucho gluten antes de consumirla porque tiene mucho gluten? Bueno, el gluten, eso también es algo muy de moda, la alergia al gluten, ¿cierto? Entonces la gente muchas veces piensa que dejar de consumir gluten es saludable, pero no es así. El gluten es una proteína que tienen, por ejemplo, y que muchas personas son alérgicas, pero eso es más que todo, por ejemplo, en Europa, en Latinoamérica no se ve tanto, pero cogió mucho auge creyendo que no comer gluten era algo saludable, pero en realidad no pasa nada. O sea, el gluten le hace daño simplemente a las personas que son alérgicas a esta proteína, pero si una persona que no es alérgica al gluten lo consume, no tiene nada que ver con que sea saludable o no. Entonces ahí, importante pues como hacer esa claridad. Bueno, hola, he escuchado a varias personas decir que el arroz caliente es más propenso a hacer que engorde. ¿Qué tan cierto es? Eso es un mito. Es un mito, o sea, no, eso también, es que es lo que yo les decía, hay muchas cosas de moda que salen en internet, que salen en las redes sociales, entonces es súper importante siempre preguntar y mirar cuál es la evidencia científica de todas estas cosas, pero eso es mentira, o sea, tú te puedes comer tu arroz caliente, frío, como tú lo quieras y te va a aportar lo mismo. Entonces, importante, pues, gracias por esas preguntas porque aclaramos muchas dudas que son mitos, porque muchas veces vemos estas cosas y no sabemos si son verdad o si son mentira o si son mitos, entonces muy bueno aclararlas acá para que todos como que sepan todo este tipo de cosas. Bueno, buenos días. ¿Qué alimentos son recomendables para controlar la ansiedad? Lo que les decía ahorita, por ejemplo, pueden comer, por ejemplo, almendras, pueden tomarse soditas con frutica ahí adentro todo el día o agua con fruticas ahí adentro todo el día, comer más seguido para disminuir esa ansiedad y todo ese tipo de cosas. Ya. Andrés Alzate. Ya puede prender el micrófono. Puedes prender tu micrófono para que hagas la pregunta que tienes la manito levantada. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Habla con Andrés Mauricio Alzate, recreacionista del municipio de Betania. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, mira, yo tengo una inquietud. Todavía en las charlas que nos faltan, ¿van a hablar sobre el tema de la alimentación en los niños o puedo preguntar? Pues por ahora no está como en las charlas que se van a dar, de pronto más adelante, pues como que se puede mirar, sin embargo, pues en este Porque sería momento, muy importante sí, dime. ver siquiera un programita o una charlita. Listo, sí, acá hablando con la Aló. profesora Olguita, ella dice que lo va a cuadrar y lo va a hacer porque sí son Sí, hola, como mira. cosas totalmente diferentes, entonces ella lo va a cuadrar y ya organizan porque sí sería importante hacer una charla sobre niños. Sí, porque mira, debido a la pandemia y a lo que casi no hemos podido trabajar con los niños en mucho, digámoslo así, año y medio, entonces muchos niños debido a que las tareas y las pocas salidas que han podido hacer a la calle han debido subir de peso, entonces en ellos estamos manifestando sobrepeso, en unos quizás obesidad, entonces sería muy bueno para uno de pronto como orientador tener forma de cómo decirles qué deben de tomar, cómo se deben de comer, qué les está haciendo daño, pero uno de pronto debidamente guiado por una persona que realmente sepa, porque uno no puede llegar a decirle al niño qué debe hacer o no hacer cuando realmente uno no está totalmente actualizado de lo que se debe hacer. Entonces por eso digo que Claro, es muy bueno
Sí, tener sí, eso. te entiendo completamente. Aparte que los requerimientos de los niños son totalmente diferentes a los de los adultos y las dietas o planes de alimentación que se manejan son totalmente diferentes y se aplican de manera Claro. diferente. Entonces ya la profesora Olguita escuchó y ella entonces va a organizar una charla que tenga más que ver como con la alimentación de los niños para que pueda solucionar como todas esas dudas. Ah, bueno, Yamile, ok. dime Andrés. No, que igual de todas maneras, muchas gracias. No, a ti por participar y entonces ya pendientes para cuando organicen la charla de niños, entonces ya puedan asistir y solucionar todas las dudas. Bueno, dale, igual, chao. Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, ya la última pregunta que vamos a responder, Yamile, que tiene la manito levantada. Ya puedes prender tu micrófono. Yamile. Hola, Yamile. Mira, bueno, mi nombre es Yamile, soy del corregimiento de La Susana del municipio de Maceo. Sí, cuéntame. Mi pregunta es, sino que yo soy retenedora de líquidos, yo casi no elimino. Sí, Entonces, por ejemplo, el consumir tanto líquido, tanta agua, eso también me sube de peso. ¿Qué puedo claro. hacer qué puedo tomar o qué puedo hacer yo para eliminar más constantemente? Pues eso ya es como una patología más médica, ¿cierto? Se debe tener mucho cuidado pues como con el aporte de proteínas, con el aporte de sodio, que es como los enlatados, las sopas de sobre y todo este tipo de cosas. Sin embargo, como es una patología más médica, se debe tener más control como de un médico y un nutricionista más especializado como en este tipo de patologías, ¿cierto? Pero básicamente con lo que se tiene que tener mucho cuidado es con el aporte de proteína de tu dieta, ¿cierto? Y estar controlando constantemente los exámenes renales y con el aporte de sodio, ¿cierto? Que eso te va a ayudar mucho, pues como, o sea, disminuir el aporte de sodio, eso te va a ayudar mucho, pues como con toda esa parte. Ok, muchísimas gracias. A ti con muchísimo gusto. Bueno, ya para terminar, entonces agradecemos a Manuela por habernos acompañado en esta importante charla. Acá hay varias preguntas que les vamos a solicitar a ustedes, que por favor nos envíen todas esas preguntas al correo por su salud, @indeportesantioquia.gov.co, las que no se alcanzaron a realizar, a responder acá, y Manuela, Olga Quiroz y todo el resto de profesionales de medicina deportiva a quienes les damos las gracias nos ayudarán a responder esto, ¿cierto? En el chat tenemos todavía el listado de asistencia, ahí se les envió. Es importante que lo diligencien para nosotros poder también enviarles ahí la información y la grabación de esta charla. Ya vi que en el chat nos han preguntado varias veces cuáles otras charlas siguen y dónde va a quedar alojado. La idea es que lo vamos a descargar y lo vamos a subir a la página web de Indeportes Antioquia, www.indeportesantioquia.com, y ahí van a encontrar una parte donde habla Escuela Indeportes. Ahí van a encontrar alojado durante esta semana ya todas las charlas que se van a ir haciendo. Irma, ahí puedes encontrar la lista de asistencia, ahí hay un link. El link en ese azulito es un formato de Google, ahí le das clic y lo descargas para diligenciarlo. Les cuento, la próxima charla, entonces hoy, como les digo, agradecerle a Manuel Aguilar. La próxima es el 8 de julio, el próximo jueves, 10 de la mañana. Les estaremos también compartiendo el link a través de los promotores subregionales, a los correos electrónicos. Y esa charla va a tratar de restricción de carbohidratos, ayuno intermitente y dietas cetogénicas, que va a estar a cargo de Camila Gallego. Y tendremos también el día 15, para terminar estas sesiones del mes de julio, una que se llama vegetarianismo y veganismo. Muchas preguntas que ustedes nos hacen al respecto sobre esto, y ahí nos va a estar acompañando Melissa García.
Listo, entonces 3 temas muy importantes para que los tengan en cuenta, se programen. Acá vamos a estar de una forma muy amena también respondiendo las inquietudes que ustedes tengan. Y claro, Juan, que pueden invitar a los deportistas a estas charlas. Estas charlas son abiertas, si bien desde el programa Por Su Salud Móvase, pues con las inquietudes que muchos han tenido en las diferentes zonas del departamento sobre todo esto que estamos hablando, se les invita a los del programa, pero está abierto para todos los que quieran participar acá. Entonces, nuevamente agradecerles. Para terminar, nuevamente ahí Tatiana les acaba de compartir el link de la asistencia, que recuerden, alcanzamos a llegar por encima de las 130 personas hoy conectadas. Agradecerle nuevamente a Manuela, a Olguita, una excelente charla, muy bien dirigida. Esperamos que hayan quedado resueltas sus inquietudes. Si no, recuerden el correo porsusalud@indepортesantioquia.gov.co y esperamos todo esto para estarles respondiendo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.